¿Qué lecciones nos deja el Tratado de Libre Comercio a 24 años de su existencia y qué se rescata en el nuevo tratado conocido como el TEMEC? Y ante los nuevos escenarios económicos mundiales, el papel de China, de Estados Unidos, la guerra comercial, ¿qué tiene que hacer México y cuál debe de ser la política económica a seguir? Hoy vamos a charlar con un economista del COLEF que nos ayudará a entender un poco más de estos temas. Esto es Diálogos desde la Frontera, acompáñenme. Hola, bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy tenemos dos temas de suma importancia que a toda la ciudadanía nos interesa o que nos debería de interesar, y son los temas relacionados al nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, y por otro lado el papel de la economía china en este entramado de negociaciones económicas y comerciales, y para ello tenemos aquí en el estudio al doctor Cuauhtémoc Calderón Villarreal. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Económicos del COLEF y actualmente tiene dos libros que recientemente publicaron. Uno es el titulado El Telecán a 24 años de su existencia, retos y perspectivas, y el otro es China y México en la órbita del mercado mundial del siglo XXI, y de ellos vamos a hablar. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Qué bueno que viene. Sí, pues son dos temas que, bueno, aunque parecieran pues tan importantes, bueno, son muy importantes ya que hasta dos publicaciones se hicieron de cada uno, pero me gustaría empezar con el previo, con el que dije al final, el de las relaciones económicas entre China, México y Estados Unidos. ¿Cuál es el contexto de esta relación? O sea, ¿dónde está ubicado en el contexto histórico la relación entre México, Estados Unidos y China en términos económicos? Mire, lo que hay que ver es un poco el contexto internacional y los cambios que se han dado en lo que se llama la división del trabajo a nivel internacional. Ese es uno. Dos, ver la coyuntura o los cambios que se han dado en los últimos 10 años en el comercio, en relaciones pues, comerciales, y los cambios sustantivos en cuanto a las tendencias del mercado mundial. Entonces, pues voy a empezar por lo último. O sea, el cambio más importante es que estamos viendo un periodo que marcaría el fin de lo que algunos autores llaman la globalización o la mundialización de las economías. Entonces, entramos en una fase en donde lo que está predominando son las políticas proteccionistas. Las políticas de libre cambio están haciendo a un lado y estamos en un momento donde, digamos, hay un estancamiento creciente pues, del comercio mundial. Todo esto se dio a partir de las dos últimas grandes recesiones, la del 2001 y la del 2007-2009, digamos. Estados Unidos. 9, perdón. De 2007 al 2009, que marcan, digamos, el punto de cambio, de inflexión en el comportamiento pues, de la economía mundial, y ya estamos viendo una guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Pues estamos viendo procesos de desintegración de zonas económicas y tensiones pues, políticas y económicas a nivel pues, mundial. Entonces, de alguna manera están los escenarios pues, globales, las tendencias que nos menciona. ¿Y cuál es el papel de México? O sea, ¿por qué entra México aquí en esta variable entre la economía de China y Estados Unidos? Porque, por decirlo así, México después del 94 entra a un proceso pues, de negociación, que es el Tratado de Libre Comercio, que es un tratado cuyo objetivo era la liberalización de los flujos comerciales y los flujos de capitales. Ahora, este tipo de tratados fue novedoso en sus tiempos. ¿Por qué? Porque implicaba procesos de integración entre países con niveles de desarrollo muy diferentes, como era pues México y países como los Estados Unidos y Canadá. Entonces,
y hubo otros tratados muy parecidos en el norte de África, por ejemplo, con la Unión Europea, entre Israel y los Estados Unidos. O sea, hubo un auge, una expansión. Una tendencia de estos tratados. Es el plurilateralismo. Okay. Y, digamos, se expandió el comercio y el mercado mundial a través de todos estos tratados. Entonces, digamos, el Telecán tuvo una cierta dinámica hasta antes de la crisis del 2001-2002. Después, por decirlo así, entra en crisis y pues, aparece un actor fundamental que es de China, con una capacidad de crecimiento muy grande, determinada sobre todo por su política de industrialización, por la acción pues, del Estado en la economía, y eso le va a imprimir un nuevo dinamismo y va desplazando a los socios de Estados Unidos. Primero desplaza hasta Japón, después a México, después a Canadá, hasta que se convierte en el primer socio comercial antes de la guerra que estamos ahorita. Que estamos viviendo. Y en esa medida, pues México entra en como un país en vías de desarrollo, con un tratado pues comercial con el país con la potencia más grande pues del mundo. Ahora, los resultados de lo que se esperaba no se han logrado. Ni la economía pues creció, ni la apertura incrementó la productividad, ni hubo más empleo, ni se igualaron los salarios. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ahorita que regresemos justamente quiero que nos ayude a como entender esta perspectiva, bueno, más bien una retrospectiva del Telecán y lo que está ahora sucediendo, así que vamos a una pequeña pausa, no se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Si nos acaban de sintonizar, estamos platicando con el doctor Cuauhtémoc Calderón. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Económicos del COLEF y estamos hablando de las economías globales de México, de Estados Unidos, de China, pero también estamos hablando sobre el pasado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que bueno, se llamaba así el famoso Telecán, que nos comentaba, pues se firmó en un momento en el que pues toda la tendencia, digamos, a nivel global era esa, ¿no? Firmar este tipo de acuerdos y que fue novedoso en su momento. Sin embargo, hay una cosa que también mencionó, que era como, pues son economías muy desiguales, digamos, México estaba en condiciones en aquel momento, pues de ponerse en un tratado de esa índole con países como Estados Unidos y Canadá, y al final, ¿en qué resultó todo esto? ¿Cuál sería un balance del Telecán hacia ahora? Bueno, yo pienso que en sí mismo el libre comercio no es ni bueno ni malo, sino lo que depende son de las condiciones en las cuales cada país entra a ese tratado, a pactar los procesos de liberalización. Entonces ese es el problema para el caso pues, de México. Yo pienso que no estaba preparado. En aquel entonces. La apertura fue, bueno, fue prácticamente muy abrupta, y sobre todo lo que más afectó es la liberalización de los capitales. Pasas de un control de la inversión extranjera pues, directa a una liberación pues, total, con flujos pues, capitales, y eso evidentemente tiene un efecto más que inmediato en el plano macroeconómico sobre las variables fundamentales, ¿no? Entonces, y ese es uno. Dos, la falta de una política de industrialización. Hay que insistir en ese tema, que digamos se pasó de moda en esos tiempos de hablar de industrialización. Se pensaba que la industrialización pues, iba a ser algo espontáneo, producto del mismo proceso pues, de esta apertura, pero ¿qué fue lo que pasó?
Si analizamos bien las transacciones que se dan, lo que crecen son los bienes intermedios, los insumos, o sea, el comercio intraindustrial, no es el comercio estándar, ¿no? Entonces, eso impacta sobre los insumos, impacta sobre la producción y sobre nuestra capacidad doméstica de producir bienes para el mercado interno. Entonces, digamos, ante lo que se hubiera, pues, se requiere es una acción deliberada del propio Estado de inducir una política de industrialización que nos hubiera, pues, ayudado a crecer y ser más competitivos, a crecer y a mejorar la productividad de ciertos sectores. Porque digamos, en ese entonces también la coyuntura en México era la recesión que hubo en el 93, bueno, aquí en el país, ¿no? Cuando se firmó el tratado. Sí, hubo la crisis del 93, 94. De este cambio. Más que nada es una crisis que se explica por varias circunstancias. Uno, el tipo de cambio era un tipo de cambio, una forma de tipo de cambio pues fijo, ¿no? Que, digamos, la estabilidad del cambio dependía del grado de reservas de este país, ¿no? Claro. Eso fue, y de ahí ya pasamos a un tipo de cambio flexible. Pero digamos, estas eran las condiciones en las que el país entra sí, al tratado. Que no son las mejores. Exacto, que no son las mejores, como lo mencionaba. Y ahora, a este tiempo llega México, se mantiene en el Telecán durante este tiempo. ¿Qué otros factores considera que son importantes de destacar de lo que fue esa experiencia con el Telecán? Bueno, pues el más importante es que no crecimos, o sea hay una tasa, hay un crecimiento pues lento. La tasa pues de inversión es muy baja. Los salarios son de los más bajos pues del mundo. Promedio hasta el año pasado, un obrero pues ganaba 90 centavos la hora, mientras que en Canadá es de 27, pues estoy hablando pues del salario pues mínimo. Mínimo, 27 dólares. 27 dólares la hora, y aquí con nuestros vecinos en California son 12 dólares la hora, el salario mínimo. Y ahora con el decreto que se acaba pues de publicar el año pues pasado, en la zona pues norte. Fronteriza. Sí, entonces, y llegamos a 1.15 centavos de dólar la hora. Ese es el salario pues mínimo. Entonces, digamos, la brecha salarial creció cuando normalmente los que concibieron el Telecán suponían que se iba a ir cerrando. Cortando, claro. Entonces, ese es un grave problema, porque entonces eso, lo que tenemos es que, ¿qué es lo que ha crecido? Pues la pobreza, desigualdad, pues, y la economía informal. Digamos, más del 50% de la población está en situación de informalidad laboral. ¿Sí? Entonces hay un nuevo binomio que es, aparentemente tienes una baja tasa pues de desempleo, pero tienes una alta tasa de informalidad. O sea ¿qué es lo que está pasando? Que las compañías contratan en condiciones que no convienen a los trabajadores. Entonces todas sus condiciones pues sociales van siendo mermadas, ¿no? Y eso es el contexto en el que estamos. Ahora, ¿el Telecán benefició a Canadá y Estados Unidos? Bueno, yo pienso que el rasgo más positivo, que es lo que he oído, es el incremento pues del salario. O sea, con el TEMEC, las empresas que se localizan en México estarían obligadas a pagar más salarios más altos, lo cual nos beneficia. ¿Por qué? Porque eso sí impacta directamente sobre, para ir abatiendo lo que es la desigualdad y la pobreza.
Entonces, esa es la única parte, ¿no? Pues, hay que esperar que realmente se implemente. Se implemente, pero en términos generales, la idea de que la competitividad se va a mejorar reduciendo los costos salariales es falsa y nos ha llevado a una situación en donde lo que está creciendo es la pobreza moderada y la informalidad. Exacto. Vamos a hacer otra pequeña pausa y ya regresamos. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Hola, bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre economía, sobre el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, que ahora es el TEMEC, y estamos con el doctor Cuauhtémoc Calderón del Departamento de Estudios Económicos del COLEF. Doctor, en el bloque pasado nos mencionaba que quizá lo más destacado del TEMEC, el nuevo tratado que hay con estos dos países, es la cuestión de los salarios. Sin embargo, ¿hay algunos otros aspectos que recupere el TEMEC, algunas oportunidades perdidas en el pasado TLCAN? Bueno, yo pienso que las oportunidades de la economía mexicana no dependen del TEMEC, sino que más que nada dependen del nuevo contexto y de que, digamos, las autoridades, el nuevo gobierno entienda el nuevo contexto en el que está inserta la economía mexicana, los cambios que se están dando a nivel mundial. Entonces, uno de los más importantes que estamos viendo es que los aranceles y el proteccionismo se están convirtiendo en la práctica más importante. Las prácticas de libre comercio están haciéndose a un lado. Entonces, el instrumento básico es el proteccionismo y los aranceles. Entonces, en nuestro caso, pues digamos, un tratado, un TEMEC, donde lo que promueve es el libre comercio en ciertas áreas, pues no nos serviría mucho para enfrentar los nuevos retos a los cuales México se va a enfrentar, y más ahora que estamos ante la posibilidad de una gran crisis, en donde los especialistas están diciendo que no solamente va a ser el final del ciclo más prolongado, el del ciclo económico más largo de los Estados Unidos, que es el 11º. El 11º ciclo, o sea, todos los ciclos, cuando llegan a un fin, hay una crisis. Entonces, los especialistas están diciendo, no solamente es eso, sino lo que temen es que esa situación, después de que estalle la crisis, se instale una situación de estancamiento crónico de la economía mundial. Entonces, ese es el nuevo contexto. Entonces, si el Estado no percibe bien eso, y digamos, no vamos a poder incidir e insertarnos de manera apropiada en la nueva división internacional de ese trabajo, cosa que China sí lo ha sabido hacer. Que justo le iba a preguntar, o sea, si China ha sido un actor fundamental, claro, que ha cambiado también los escenarios económicos, ¿cómo tendríamos que ver a China? ¿Tendríamos que verlo como un ejemplo? Pues es un ejemplo para todos los países en vías de desarrollo como México, porque nos está mostrando claramente cuál es el camino para alcanzar un cierto grado de desarrollo económico. Entonces, uno es una práctica de política de industrialización, la utilización de la ciencia y la tecnología para incrementar la productividad de este trabajo. La acción del Estado en el diseño y en la orientación de la inversión pública hacia sectores que sean estratégicos para el país. ¿Por ejemplo? Pues puede ser ciertas formas de manufactura,
el petróleo como lo están haciendo, pero yo me enfocaría más hacia la industria secundaria, que es la que privatizaron más, ¿no? O sea, procesos de elaboración, ¿no? Asociación, evidentemente, con capitales extranjeros. ¿Para qué? Para que el saber hacer que tenga ellos sea transmitido hacia México, ¿no? Entonces, digamos, promover la industria, promover la inversión. Y todo esto igual con una política de redistribución pues, del ingreso que implica una reforma fiscal de a de veras, ¿sí? O sea, con la aplicación de impuestos a quien tienen que pagar impuestos, a los que más ganan, y a los que menos ganan, pues menos impuestos, y eso es una verdadera distribución pues del ingreso en un marco de expansión y de crecimiento, porque de lo contrario estamos en un momento pues de estancamiento. Es más, ahorita ya hay síntomas pues de recesión. La economía pues mexicana está estancándose, mientras que los Estados Unidos tienen un cierto margen pues de crecimiento. Ahora, ¿a qué se deben estos factores? Digamos, bueno, por un lado, algunos especialistas o personas que hablan del tema mencionan que, bueno, acaba de entrar un nuevo gobierno, están implementando nuevas políticas económicas, políticas, etcétera. Sin embargo, pareciera que otros países, como lo mencionaba, a pesar de estos cambios políticos, siguen creciendo y desarrollándose. O sea, en su opinión, y digo, para ir cerrando un poco la conversación, ¿qué papel debe tomar la política económica mexicana para crecer, para poder lograr este desarrollo y pues también, digamos, con lo que mencionaba, prepararse ante un escenario posiblemente complejo? Sí, mira, hasta actualmente no hay una política de largo plazo en México. No hay una política de industrialización. Lo que hay es una apertura, punto, ¿no? Lo que sí hay son políticas de corto plazo, de ajuste macroeconómico, que se les llama. Entonces, son políticas fiscales y monetarias, pero lo que tenemos ahora es que ambas son súper restrictivas. Entonces, lo importante es, en un contexto actual, en donde hay un subempleo, digamos, estamos en una condición pues de equilibrio de subempleo, el gasto del Estado es muy importante relanzarlo hacia sectores estratégicos de la economía. Bueno, sin duda son como demasiados los factores que influyen en esta conversación, doctor, y le quiero dar las gracias, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a platicar de esto con nosotros y pues vamos a esperar que vuelva a venir para que nos siga hablando de este tema. Gracias. Y bueno, como les mencionaba, aquí pueden ver las dos recientes publicaciones que acaban de sacar el doctor Cuauhtémoc Calderón. Las pueden adquirir en nuestra librería en línea y les comento también que hace una semana se presentó este libro, precisamente el Telecán, a 24 años de su existencia, retos y perspectivas. El video completo de esta presentación la pueden ver en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como El Colef. Y antes de irme, les recuerdo que nos sigan en redes sociales, en Facebook y en Twitter, y también, si nos quieren escribir, nos pueden escribir a dialogosdesdelafrontera@colef.mx. Ahora sí me despido, nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.